Bueno, ante todo, buen día, buenos días a todos. A ver si pasa. ¿Pasa? ¿El del medio? Bueno, charlamos un ratito. Ahí va, bien, perfecto. Si no, yo para charlar no tengo ningún problema toda la mañana. ¿Qué tal? Soy Micaela Fiotti, gerente de marketing y comunicación de DASA Argentina. Quizás muchos no conozcan DASA como grupo, pero capaz les suena más Diagnóstico Maipú. ¿Alguien conoce Diagnóstico Maipú? Bien, qué bueno. DASA Argentina compone varias marcas, todas relacionadas al cuidado de la salud. Diagnóstico Maipú, que es la más conocida. También tiene Lab Medicina, que es un laboratorio de análisis clínicos, una parte de genética molecular que se está trabajando mucho ahora y genera que son unos test que no sé si los conocen, esos que te hizo paz y sabes si sos un 100% italiano, tu ancestralidad, preponderancia, intolerancias a la lactosa y demás. Ya van a ver sobre eso. Hoy, cuando me convocaron para charlar de algo, sabía que muchos iban a hablar de inteligencia artificial. Y estamos trabajando desde Maipú un poco con inteligencia artificial aplicada a resonancia magnética, pero hoy no les vengo a traer ese caso, sino que les vengo a traer un poco el caso de las marcas y desde dónde nosotros como Diagnóstico Maipú trabajamos con el foco en la experiencia del cliente. Pues no, ahí está, hay que tener paciencia, claro. Nosotros desde Diagnóstico Maipú trabajamos mucho en cada punto de contacto que tiene ese cliente con la salud en general y especialmente con lo que es Maipú, ¿no? Hace ya 2 años trabajamos mucho en un concepto nuevo de la marca que tiene que ver con saber cómo estás, que por un lado habla obviamente de saber cómo estás uno en salud, porque es un diagnóstico por imágenes, resonancias, tomografías, para quienes no conocen Maipú, tomo, ecografía, laboratorio y demás. Pero por otro lado también habla un poco de la esencia de los inicios de Maipú, es un poco saber cómo está ese paciente cuando viene a la CEDES, la carga emocional. Tenemos pacientes que obviamente tienen un tema de salud y también hay pacientes que no tienen un tema específico de salud, sino que también tiene mucho que ver con una mujer que está buscando un embarazo, una mamá con un nene que viene a hacerse una radiografía odontológica, un deportista que quiere hacer una maratón y quiere romper el récord. Entonces te haces el chequeo autofísico. Entonces hay una multiplicidad de públicos objetivos, cargas emocionales y experiencias distintas. Nosotros abarcamos todo, desde 0 a 100 años. Entonces es muy difícil a veces entender, bueno, cuál es el tono de comunicación y entendimos que este es el que apela a todos porque tiene que ver un poco con cómo sienten, qué sienten esos pacientes, esos clientes cuando vienen. ¿Esperamos? Bien. Porque para nosotros justamente lo que el cliente siente sí importa. Y quizás acá dirán, es medio raro pensar en los pacientes como clientes, y hago un pequeño pop-up. A mí me gusta pensar que son clientes los que vienen. Pacientes me da como medio... El paciente viene, se sienta en la sala de espera y espera a ver que ese médico llegue, le diga lo que tiene que hacer y demás. Y creo que hoy en día todos que tenemos acceso, quizás no todos, pero los que estamos acá, muchos accedemos a la salud privada, en algunos casos, o con obra social o prepaga, tenemos el poder de decisión. Y podemos decidir si ir a Maipú, ir a la competencia o ir a otro lado. Entonces, no son pacientes, porque no esperan, no tienen un rol pasivo. Tienen el poder y la toma de decisión, y ahí están las oportunidades en donde el que detecta una oportunidad y hace un valor y genera un valor diferencial sobre eso es un poco el que toma un poco la decisión de por qué elegir Maipú y no otros. Ay, vibró. Ahí está. Ahí. Para atrás. Bueno, no importa, sectos. Nosotros trabajamos mucho en la experiencia del cliente. Es un poco distinta a lo que es productos en general, retail o servicios en general. La experiencia de ese cliente en salud, tenés muchas aristas. Una primera parte que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con awareness. Conozco, no conozco Maipú, me suena, lo vi en una campaña, lo vi en la calle, me suena porque mi hermano, y demás. Pero después tenemos, ¿cómo es tu nombre? Amadeo. Amadeo juega al fútbol. Vamos a suponer que te gusta jugar al fútbol. Amadeo ya no tiene 18 años, Amadeo. Entonces fue a jugar al fútbol y se lesionó. Se lesionó o cree que se lesionó, le tiró la pierna, y tuvo que ir al médico. Ahí está el primer punto de contacto más allá de la awareness con la marca. Va al médico, al traumatólogo, me duele acá, no sé qué me pasó, nada, me tiraron de lleno acá. El médico le dice, tenés que hacerte una resonancia, hay que ver qué pasa ahí, si es de rodilla, veamos si están bien los ligamentos, si no, anda a Maipú o anda a otra marca.
Ahí tenemos que estar presentes desde la marca para poder tener un valor diferencial versus la competencia. Fíjense todos los puntos de contacto. Se va Amadeo. Soy medio dorillo, por eso no me acuerdo los nombres, pero Amadeo, bien. Nupa. Muy bien. Amadeo se va. Claro, tiene la orden en la mano. Llega a la etapa de consideración, empieza a googlear. Bueno, listo. Hay un montón de barreras que tienen que ver con tengo la prepago o no, la sede queda cerca de mi casa o no, tiene la especialidad médica, tiene resonancia o no. Hay un montón de aristas que juegan, pero también tiene un rol fundamental lo que le dijo el médico, anda a Maipú. Entonces ahí hay otro punto de contacto que tenemos que generar valor. Decide venir a Maipú, buenísimo. Cuando llega a la sede son el tiempo de atención. Nosotros medimos todo, medimos los indicadores de T1, T2, T3, T4, que son los tiempos entre que el paciente llega a la sede y lo llaman, el tiempo que tiene de demora en el puesto de admisión, el tiempo que tarda en consulta médica o en el estudio y el tiempo que se va. Eso lo medimos todo para que ese cliente tenga la mejor experiencia posible y se va. Sí, pero no termina ahí porque tiene que tener un informe. Una vez que tiene el informe, vuelve a la consulta médica y ese médico le dice, este informe está muy completo, está muy bien, la calidad de la imagen es buena o no, y a partir de ahí se va con el diagnóstico que tenga que hacer, el tratamiento. Después de ahí llega la etapa de recomendación. Fíjense la cantidad de barreras y puntos de contacto que tenemos para que esa experiencia de ese cliente sea al 100 y cada punto es una oportunidad distinta. Yo les voy a contar un poquito que nosotros sí diagnosticamos emociones, porque medimos cada experiencia de ese paciente con el NPS. ¿Conocen lo que es el NPS? Sí. Bien, para los que no lo conocen hago como una breve intro. NPS es como un indicador que te mide del 1 al 10, ¿cuánto recomendarías o no venir a Maipú, por ejemplo? Entonces, lo que hace es muy tirano, porque del 1 al 6 es detractor. ¿Qué significa? Que son clientes que para ese índice, si te califican con 6, no vuelven. O sea, es una calificación mala. 7 y 8 es neutra, no te suma ni te resta. Para que realmente este indicador tenga un buen puntaje y un buen índice es 9 o 10, que es la excelencia misma. Si esperé un poquito de más en la experiencia de ese cliente en la sede de Vicente López, capaz que no tengo ni un 9, capaz que es un 8 y ya no me cuenta. Ustedes saben más o menos cuánto tiene, por ejemplo, Amazon. Amazon tiene un NPS de un 67%. Y es buenísimo Amazon. Por ejemplo, no sé, Apple supo tener índices en generales, no de productos, de atención en sede, en las sucursales en Estados Unidos, de 80 NPS, hoy en día está un poquito más bajo, está en 55, 56. Y Starbucks lo mismo, tuvo NPS muy altos en Estados Unidos de un 61% y hoy en día tiene 31%, empezó a decaer. Esos son índices muy tiranos, pero que te reflejan un poco la realidad de si recomendarías o no volver a ese lugar. Nosotros trabajamos hoy en día con NPS promedios de entre 80 y 85%. Supimos tener 90%, va y viene, pero digamos, en general tenemos índices muy altos porque cuidamos cada punto de contacto con ese cliente. Nosotros somos una marca que justamente decide dejar marca en cada experiencia. Les voy a dar un ejemplo, les conté antes que tenemos como diferentes clústeres y diferentes públicos objetivos. Si arranco con todos, terminamos pasado mañana, pero por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de niños con un adulto mayor, los padres que tienen que hacerse un estudio, ¿sí? Empezamos a detectar que teníamos, del porcentaje de nuevos pacientes que teníamos, obviamente la gran mayoría eran pediátricos, porque son nuevitos, o sea, no vinieron nunca porque son chiquititos. Y cuando nos dimos cuenta dijimos, che, acá hay una oportunidad para empezar a generar una experiencia, no solo en el nene, sino en la familia que lo acompaña, siendo que venga o no a Maipú. Entonces dijimos, en laboratorio tenemos acciones para los nenes chiquitos, sobre todo para un nene chiquito sacarse sangre es como algo un poco molesto, si son muy chiquitos es muy difícil que dejen el brazo quieto, que no le hacen la hematoma y demás. Y tenemos acciones de soy valiente, regalamos globos y demás, pero dijimos, el gran caudal de nuevos pacientes, el gran caudal de nenes chiquitos, no están en laboratorio, están rayos odontológicos. Nos dimos cuenta que la gran cantidad de nenes peques es por odontología. Son 6-7 años que arrancan con cómo crecen los dientes, esa panorámica que conocemos cuando algunas veces nos deriva el dentista. Entonces dijimos, bueno, acá tenemos que empezar a pensar cómo es esa experiencia 360. Y acá les dejo un ejemplito de lo que hicimos
desde el 360. Nosotros en Maipú tenemos jefes de servicios. Tenemos muchos servicios, rezo, tomo, ecografía, y por cada servicio hay un jefe médico. Entonces lo que hicimos primero fue tener entrevistas internas de, jefe de servicio de odontología, de rayos odontológicos. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que tenemos para informar? ¿Cuáles son los diferenciales nuestros en nuestro servicio para dar a conocer a ese odontopediatra que va a derivar o no? Ahí trabajamos con información. Juntamos toda la información y fuimos directamente al consultorio del odontológico. El consultorio odontológico nos dice cosas tan simples como: yo quiero derivar a Maipú, pero que la verdad que la orden no puedo escribirla, me cuesta un montón, no me entienden. Perfecto. Se hicieron como una especie de recetarios en donde el médico solo tiene que poner un check y nada más, y firmar, y le hicimos mucho más fácil la experiencia a ese médico. Después, por otro lado, trabajamos un poco en lo que tiene que ver cuando ese nene llega a la sala de odontológica, que le da miedo. La primera vez, sobre todo, trabajamos con unas técnicas que se llaman de psicoprofilaxis, que hace que ese nene tenga menos miedo al momento de atravesar una consulta odontológica. Ositos. Todo se traduce en acciones muy simples, pero para el momento de esa experiencia es un montón para ese nene y para esa mamá que no llore o que encuentre en un osito una forma de canalizar su miedo. Después, bueno, nada, stickers de soy valiente, cuando viene la sede está toda ambientada para que cuando se esté en el estudio, para que conviva el mensaje que tiene en ese centro odontológico con nuestras sedes y demás. Y al final, bueno, trabajar mucho con el informe médico. Este es un ejemplo de cómo trabajamos nosotros desde el momento cero hasta el paciente final. Porque justamente lo que creemos es que son las experiencias en las que terminan marcando. La inteligencia artificial, por supuesto, abona eso, pero en definitiva creo que la huella queda cuando esas marcas que nos quedan siempre en el inconsciente de cómo nos hicieron sentir en ese momento cuando yo necesitaba una respuesta de esa marca. Acá hay un ejemplito también con una especie de diploma, stickers y demás. Después seguimos trabajando, por ejemplo, con pediátricos. Tenemos un mini diagnóstico Maipú, esos salones que les dejas a los niñitos en un pelotero y los papás toman un café y los dejas un rato que se entretengan. Bueno, ahí tenemos un mini Maipú para que los niños empiecen a adentrarse un poquito en lo que es la salud y el cuidado de la salud desde chiquitos. Y ahí empieza también esta parte que les mostré antes de awareness. Acá hay un ejemplo claro de awareness. Me suena Maipú porque lo llevé al... Y lo último que estamos trabajando ahora, hace poquito que lanzamos, es un co-branding con Rusty, que tiene que ver con nenes chiquitos que tienen que hacerse una resonancia neurológica de cerebro, tienen que meterse en un resonador. Y el nene tiene 6 años. Muchas veces se lo seda. Y hay que empezar a preparar a ese nene, porque de golpe decirle ahora un resonador directo es muy brusco. Entonces hicimos con ellos un trabajo de armar y que empiecen como a materializar el miedo y armar en piezas un resonador para que entiendan que hay un tubo, que hay un chico que lo maneja, que va a ser así. Entonces eso ayuda un montón a perder el miedo y a materializar y canalizar un poco a través del aprendizaje. Estas creemos que son formas y son oportunidades de puntos de contacto que no son, porque en definitiva nosotros vendemos resonancias, pero esta es una forma a través de la cual hace que ese paciente nos vuelva a elegir. Así que bueno, ojalá que algo de todo esto le sirva para aplicar en su día a día y nada más. Muchas gracias.